del campo eléctrico. ¿En qué sentido analizar? Evidentemente que no haya estos puntos de discontinuidad, que no haya en el volumen o en la superficie, que yo estoy analizando puntos de discontinuidad. ¿Ok? Perfecto. Entonces, en ese asunto nos fijamos la expresión del campo eléctrico. Primero que aquí tiene el campo eléctrico, tiene una dirección de ρ sub, mejor dicho, que tiene un campo eléctrico que tiene la dirección a sub ρ y de magnitud K sobre ρ a la 1/2, ¿no es cierto? Obviamente K es una constante. Dice, ilústrese el teorema de la divergencia evaluando ambas integrales de 2,21 dentro y en un cilindro circular recto de longitud L, radio R y centrado en un número alrededor del eje Z. ¿Ok? Entonces, ese es el problema. Lo que simplemente tenemos que analizar es que se cumple o no cumple esta igualdad. ¿Ok? Entonces, vamos, un minutito, muchachos, a ver, un break. Bueno, continuamos. Ya en la anterior clase habíamos evaluado la integral de volumen, ¿no es cierto? Entonces, de todas maneras, echamos una repasada. Entonces, primero en la integral de la mano izquierda, dice la integral de volumen de la divergencia de F punto diferencial de volumen. Entonces, para ello, primero tenemos que sacar la divergencia de F. La divergencia de F. Sabemos muy bien la divergencia de F. En este caso va a ser la divergencia del campo eléctrico, ¿no? Entonces, la divergencia del campo eléctrico yo puedo expresar en coordenadas cilíndricas, esféricas y rectangulares, ¿no es cierto? Entonces, simplemente lo que tenemos que ubicarnos nosotros, qué sistema de referencia podemos utilizar. Como estamos utilizando un cilindro, ¿no? Y dice que el campo eléctrico tiene la dirección de A sub rho, K sobre rho a la 1/2. Entonces, un poco nos da directrices
de que podemos utilizar con mayor facilidad las coordenadas cilíndricas, ¿ok? Entonces, desde ese punto de vista, nos vamos pues a las expresiones de la divergencia, tanto en coordenadas rectangulares, cilíndricas y esféricas, para ver cuál vamos a utilizar. Si nos fijamos aquí, el campo eléctrico simplemente depende tiene componente en la dirección de A sub zo. Tiene componente en la dirección A sub zo. Entonces nos vamos a ver la divergencia, ¿no? En los diferentes sistemas de coordenadas. Entonces aquí tenemos, ¿no? Las rectangulares no los vamos a utilizar porque ya hemos dicho perfectamente se van a acomodar las coordenadas circulares cilíndricas. Entonces, prácticamente vamos a tener que utilizar esta expresión, y en esta expresión obviamente tiene la componente en realidad la divergencia, habíamos dicho que es un escalar, entonces no tiene por qué tener los vectores unitarios, ¿no? Entonces aquí simplemente esta componente está en función de ρ, y la segunda, la primera es la variación en función de ρ, la segunda la variación en función de φ, y la tercera la variación en el eje Z, ¿ok? Entonces nuestro campo eléctrico en este caso solamente es función de la componente A sub zo, ¿no es cierto? Entonces, no hay variación en el eje A sub φ, tampoco en la dirección A sub z. Entonces, seguramente estas dos van a ser igual a 0. Esta y esta van a ser igual a 0 y simplemente utilizamos esta componente. ¿Ok? Perfecto. Entonces, vamos a desarrollar eso, ¿no? Aquí tenemos la divergencia del campo eléctrico es 1 sobre ρ, la variación con respecto de ρ de qué? De ρ por el campo eléctrico, que es función de ρ, ¿no ve? Entonces simplemente hacemos esa evaluación. Ya habíamos hecho esa evaluación y al final nos llegamos a la conclusión de que esa divergencia de E es igual a K sobre 2ρ a la 3 medios. ¿Ok? Entonces, haciendo las operaciones correspondientes, hemos llegado a eso. Entonces, habíamos llegado a esto, ¿ok? Una vez teniendo la divergencia del campo eléctrico, obviamente aplicamos en la integral, ¿no es cierto? ¿Qué es la integral de volumen? La integral de volumen es igual a la divergencia del campo eléctrico diferencial de B. Entonces, tenemos la expresión de la divergencia del campo eléctrico, ¿no? Tenemos que es prácticamente esta expresión. Entonces, K es constante, 2 también es constante, puede salir del signo integral y listo, ¿no? Entonces, por eso aquí tenemos K sobre 2. Y luego, como es un volumen, obviamente tenemos que, es una integral en 3 dimensiones, en realidad en 3 ejes, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces, por ejemplo, un diferencial de volumen en coordenadas cilíndricas, habíamos dicho que va a ser de esta forma. Ρ de φ, diferencial de ρ y diferencial de z, ¿no es cierto? Esto es el diferencial de volumen. Y como ya habíamos sacado K sobre 2 afuera, entonces solamente me quedaría ρ a la 3 medios, ¿no? ρ a la 3 medios, ¿ok? Entonces, como tenemos diferencial de ρ, diferencial de φ, diferencial de z, hacemos esas integrales en esas direcciones. Por ejemplo, zo va a variar de a ρ, mejor dicho, de a r. Entonces, un poco nos fijamos la función, aquí la función, como habíamos dicho, para zo igual a 0 va a haber una singularidad.
o una indefinición, una indeterminación. Entonces, ¿qué hacemos? Como nos ha dicho este teorema, para evitar estas singularidades, lo que hacemos es generamos una superficie en el contorno de la discontinuidad, ¿no es cierto? Entonces aquí nosotros nos hemos generado una superficie de radio A que sea próximo en el punto de indefinición o singularidad. En este caso justo en el eje, ¿no es cierto? Justo para ρ igual a 0, lo que va a pasar es una indefinición o una singularidad. Entonces genero esta superficie y ya voy a tener otro escenario, ¿no? Otro escenario. Entonces, el volumen que tengo que yo evaluar es pues el volumen entre la superficie chica y la superficie cilíndrica con radio R, ¿no es cierto? Y además las otras dos tapas, la tapa de este lado y la tapa de este lado. ¿Por qué? En este caso, obviamente estamos generando, como es un volumen, obviamente en las dimensiones que se vayan a evaluar tenemos que tener límites, ¿no? Por ejemplo, ρ va a variar de A hasta R, desde A hasta R. Y el ángulo φ va a variar de 0 a 2π, de 0 a 2π. Y z va a variar de 0 a L. ¿Ok? Entonces, esa es la integral que formulamos para resolverlo. Entonces, afortunadamente es sencilla esta, ¿no? Por ejemplo, en este caso, el de φ simplemente es φ, ¿no? Como varía de 0 a 2π, va a ser 2π. Lo mismo en z. En z no hay otra variable, entonces z para el límite inferior es 0, para el límite superior L, entonces simplemente es L, ¿no? Entonces ya voy a tener la variación en phi, que va a ser 2π, K que había, y L está L, ¿no? ¿Ok? Entonces, bueno, entonces lo que hacemos simplemente la operación, ¿no? Entonces al final llegamos a que la integral de volumen de la divergencia del campo eléctrico por diferencial de B va a ser esta expresión. ¿Ok? Entonces eso habíamos determinado ayer, ¿no es cierto? Ahora veamos la otra, la expresión de la mano derecha de la teorema de la divergencia. Entonces tenemos que evaluar una superficie, ¿no? Tienes que evaluar una superficie cesada. Entonces hacemos eso, ¿no? Entonces la integral de superficie cesada E.ds. ¿Ok? E.ds. Como es una superficie, obviamente, es doble integral, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué va a ser? Rho de phi, en realidad debía ser rho de phi, pero aquí directamente lo he puesto R, pero debería en forma general decir rho de phi de z. Eso es la superficie. ¿Ok? Un pequeño arquito, un pequeño arco va a ser rho de phi, ¿no ve? Como dice aquí, rho de phi, que va a ser un pequeño arquito y eso se va a integrar a través de todo el contorno. Y esa longitud multiplicado por z va a ser directamente la superficie. ¿Ok? Ahora asumimos eso, ¿no? Entonces dice, con el campo eléctrico en la dirección de ρ, la integral de superficie 221 se deduce a contribuciones solamente de S1 y S2, porque por las tapas de los extremos dan un flujo cero. En las tapas de los extremos dan un flujo cero hacia afuera. ¿Ok? Entonces S1, S2
Aquí no está indicando, ¿no? Solamente está indicando S1 y S2. ¿Dónde está la S2? Tendría que ser aquí adentro, ¿no? S1 y S2, ¿ok? Perfecto. Entonces hacemos esa integral. Tenemos el campo eléctrico, que es, ¿qué magnitud tiene y dirección? Es A sub rho K sobre R un medio. ¿Ok? Entonces hacemos simplemente la integral. Son dos superficies, ¿no? La de interna y la de externa. De radio A y radio R. Radio A y radio R. Perfecto. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, aquí hay una superficie, aquí hay otra superficie. No estamos evaluando las tapas porque sobre esas superficies no va a fluir campo eléctrico. ¿Ok? Entonces, bajo esa aclaración es que hacemos la integral esta. Entonces, hacemos, ¿no? La integral. Entonces, aquí tengo un K que sale afuera y, y phi es phi que varía de 0 a 2pi y z que varía de 0 a L. ¿Ok? Perfecto. Entonces evaluamos esas dos integrales y llegamos a la conclusión de que las dos integrales son estas. Son esas. ¿Ok? Por lo tanto, si comparamos esta expresión con esta expresión, es prácticamente idem, ¿no? Es práctica idem. Por lo tanto, podemos indicar que como ambos lados concuerdan con la respuesta, cada respuesta tiene el límite de 2 pi kl por r a la 1 medio, conforme que A tienda a 0. ¿Ok? Conforme que A tienda a 0. ¿Qué más? ¿Qué más dice la utilidad del teorema de la divergencia? Abarca más generalmente en el intercambio de volumen para integrales de superficies cesadas necesarias para establecer varios teoremas de la teoría electromagnética. ¿Ok? Entonces, lo que en síntesis, lo que vamos a ver en este caso es que cumple o no cumple el teorema de la divergencia. ¿Ok? En este caso, hemos demostrado que evidentemente los dos términos cumple esa igualdad, ¿no? Cumple esa igualdad. ¿Ok? Bueno, eso es con respecto del teorema de la divergencia. No sé si alguien tiene alguna duda, muchachos. Comprendido, muchachos. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta. ¿Qué dices? A ver, Daniel Humeres, ¿has entendido o no, Daniel? Hola, Daniel.
Daniel debe estar en otra fiesta, ¿eh? ¿Qué dices, Josué Condori? ¿Qué dice Josué? ¿Está claro el escenario o no? ¿Vamos a poder resolver algunos problemas del teorema de la divergencia o no? Hola, Josué. Todos no están, parece. Che, yo estoy hablando al espacio, ¿ah? ¿Qué dice Orlando Quispe? A ver, ¿has entendido o no? Sí, ingeniero, he entendido. Ok. Bueno, muchachos. Entonces, eso en cuanto al teorema de la divergencia, ¿ok? Por si acaso echen una revisadita más, porque esto más que seguro que entre al examen, ¿no? Más que seguro, ¿ok? Bueno, utilizando estos conceptos que ya hemos visto, tenemos como, nos hemos planteado como objetivo lograr las ecuaciones de Maxwell en su forma diferencial, ¿no ve? Entonces, el último objetivo que tenemos es esa. Esa es la que tenemos que lograr. No nos interesa el teorema de la divergencia y todo si es que no vamos a lograr a nuestro objetivo, que es llegar a expresar las cuatro ecuaciones de Maxwell en su forma diferencial. ¿Ok? Perfecto. Entonces, desde ese punto de vista, veamos, ¿no? Las relaciones de divergencia de Maxwell para campos eléctricos y magnéticos. Dice, la definición de la divergencia de un campo vectorial sirve como base para obtener las formas diferenciales de dos de las ecuaciones de Maxwell, a partir de sus formas integrales correspondientes para el espacio básico. Entonces dice que a partir de esta definición de la divergencia de un campo vectorial, esto nos sirve para obtener las formas diferenciales de dos de las ecuaciones de Maxwell, dice, ¿no? Entonces veamos eso. Obviamente tenemos que partir de las ecuaciones de las ecuaciones de Maxwell en su forma integral. ¿Ok? Entonces, la ecuación de Gauss para campos eléctricos en su forma integral es esta, ¿no? Es esta. ¿Ok? Que ya en el capítulo 1 hemos hecho. Y la otra ley, y la otra ley de Gauss para campos magnéticos es esta, ¿no? ¿Ok? Entonces las dos vamos a ir viendo. Primero nos abocaremos a la primera ecuación, ¿ok? Entonces, ¿qué dice? Una vez teniendo esta ecuación, ¿qué hago yo? Se aplica, dice, a superficies cesadas S de forma y tamaño arbitrario. Dice que se aplica a superficies cesadas S de forma y tamaño arbitrario. Si S es la superficie que limita a cualquier elemento delta B, dice, de volumen pequeño, dividiendo esta expresión y además esto, ambos miembros por delta B, se tiene la siguiente expresión. Entonces tenemos por un lado la parte izquierda y la parte derecha, ¿no? Simplemente lo que estamos haciendo es ambos miembros dividimos por delta B. Y listo. ¿Ok? Ahora, si estamos hablando de diferenciales, lo que tenemos que hacer es hacer el límite cuando delta B tienda a cero. Si delta B va a tender a cero, obviamente esta superficie que limita va a ser también tender a cero, ¿no? ¿Ok? Entonces, este concepto del límite cuando delta B tiende a cero de esta expresión, ¿qué va a ser? Simplemente es la divergencia
de epsilon sub 0 por campo eléctrico. ¿Ok? Entonces, este límite, cuando delta B tiende a 0, simplemente es la divergencia de epsilon sub 0 por el campo eléctrico. El otro miembro de esa expresión, si nos fijamos, la densidad volumétrica de carga, vamos a considerar que es constante, uniforme. Como tal, si es uniforme, podría salir fuera del signo integral. Entonces, lo único que me va a quedar es la integral de volumen diferencial de B. Y esa integral es el volumen que estamos dividiendo, ¿no? Por tanto, se simplifican. Entonces, la ecuación de la ecuación de Gauss para campos eléctricos va a quedar en su forma diferencial de esta manera, que la divergencia de epsilon sub 0 por el campo eléctrico va a ser igual a la densidad volumétrica de carga. ¿Ok? Entonces, hasta aquí ya hemos deducido una de las ecuaciones en su forma diferencial, que dice que la divergencia de epsilon sub 0 por el campo eléctrico es igual a la densidad volumétrica de carga. ¿Ok? Perfecto, muchachos. Entonces, hasta aquí ya lo tenemos una de las ecuaciones. Una de las ecuaciones en su forma diferencial. Sabemos que esto también podemos escribir con un deltita ahí, ¿no? Y puntito y esto. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí como divergencia. ¿Ok? Perfecto. Entonces ya tenemos la primera ecuación de Maxwell en su forma diferencial. Entonces dice, ¿qué es la forma diferencial de expresión integral de Maxwell? Obviamente esto es su forma diferencial. Nótese que dice que al expresar 223 en coordenadas rectangulares, usando 218 se tiene la ecuación diferencial parcial. Entonces, haciendo un RA de Q, rho sub B sobre epsilon sub 0, que es constante, ante una derivada de una constante no pasa nada, ¿no? Entonces, la divergencia epsilon sub 0 por el campo eléctrico simplemente va a ser esta expresión. ¿Ok? Entonces, eso básicamente. Entonces ya conocemos la primera ley o la primera ley de Gauss para campos eléctricos. Sabemos en su forma mejor dicho, en su forma diferencial. ¿Ok? Bueno, ¿qué más? Entonces, es evidente, dice, que la divergencia en cualquier punto en una región es la densidad volumétrica de carga. ¿Ok? Entonces es evidente que la divergencia de epsilon sub 0 por el campo eléctrico en cualquier punto en una región es rho sub B. Se supone que las fuentes de flujo de campo eléctrico son cargas eléctricas. Se supone que las fuentes de flujo de campo eléctrico son cargas eléctricas. Seguimos concluyendo en eso, ¿no? Bueno. Entonces, de manera equivalente, dice, de manera equivalente, si las líneas de campo eléctrico terminan abruptamente, sus puntos de terminación deben ser cargas eléctricas. ¿Ok? Entonces, de manera equivalente, si las líneas de campo eléctrico terminan abruptamente, sus puntos de terminación deben ser cargas eléctricas. Y listo. ¿Ok? Por un procedimiento muy similar o semejante aplicado en 1.24 se obtiene la siguiente ecuación diferencial.
parcial en términos de B. Entonces, por el procedimiento semejante aplicado a 1,24 se tiene la siguiente ecuación diferencial parcial en términos del campo magnético. Entonces, la divergencia del campo magnético simplemente va a ser igual a 0. Va a ser igual a 0. ¿Ok? Bueno, muchachos, entonces lo mismo, ¿no? Lo mismo, partimos de su forma integral. Partimos de su forma integral, donde está en el capítulo 1, ¿no? ¿Dónde están las famosas 4 ecuaciones de Maxwell? Aquí está. Entonces tenemos la otra ecuación, es esta, ¿no? Entonces, esta es la ecuación en su forma integral. Lo que tienes que hacer es dividir entre delta B y interpretamos el resultado, ¿no? Entonces nos vamos abajo. Más abajo. Aquí. Entonces, lo que simplemente hacemos es dividir entre delta B. Dividimos entre delta B por un procedimiento semejante o similar que hemos hecho en la anterior ecuación, ¿no? Dice que se obtiene la siguiente ecuación diferencial parcial en términos de B. Entonces simplemente dividimos entre delta B, aplicamos el límite y va a ser la divergencia de B va a ser igual a 0. ¿Ok? Entonces simplemente me sale eso, la divergencia de B es igual a 0. Entonces, el otra de las ecuaciones de Maxwell en su forma diferencial es divergencia de B igual a 0. ¿Ok? Perfecto, muchachos. Entonces, hasta aquí ya sabemos 2 de las ecuaciones de Maxwell, ¿no? 2 de las ecuaciones de Maxwell. ¿Ok? Perfecto. Eso en cuanto a la divergencia. Entonces, ya hemos visto las 2 ecuaciones de Maxwell en su forma diferencial. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta, muchachos. Bueno, muchachos, parece que todo ha quedado claro con respecto del concepto de divergencia. Y además les hemos ilustrado en la deducción de las 2 ecuaciones de Maxwell en su forma diferencial. ¿Ok? Perfecto. Entonces el objetivo ya tenemos 2. Ahora nos falta 2, ¿no? La ley de Ampère y la ley de Faraday tenemos que expresarlo en su forma diferencial. Entonces para ello también necesitamos
otros recursos matemáticos. Otros recursos matemáticos. La llamada rotacional de un campo vectorial. ¿Ok? La llamada rotacional de un campo vectorial. Entonces, veamos de qué se trata el rotacional de un campo vectorial. ¿Ok? A ver, un minutito, muchachos. Bueno, ahora veamos el concepto del rotacional de un campo vectorial. ¿Ok? Entonces, bueno, en algún momento habíamos dicho una propiedad del gradiente de una función escalar, ¿no? El gradiente, la integral cerrada de línea del gradiente de f.dl era igual a 0, ¿no? Eso habíamos dicho que era esa propiedad que era utilizado en la teoría de campos. Entonces, en este caso, hacemos referencia a eso, ¿no? Como dice aquí, la integral de línea del gradiente de f.dl alrededor de cualquier trayectoria cerrada es 0. Es lo que hemos dicho. ¿Ok? La integral de línea del gradiente de f.dl alrededor de cualquier trayectoria cerrada es 0. No sé si tenemos más arribita esa propiedad que habíamos dicho. ¿Dónde estamos? ¿Dónde se parece que está más abajito ya? No, era del gradiente, ¿no? Más arriba. Más arriba, a ver dónde estamos. Aquí está. Aquí está. ¿Ok? Entonces habíamos dicho una propiedad integral de gradiente de f de importancia en la teoría de los campos es que su integral de línea en cualquier trayectoria cerrada en el espacio es 0. Justamente es esta. Entonces decíamos que este tipo o la propiedad integral de cualquier campo vectorial gradiente de f se le conoce como la propiedad conservativa. ¿Ok? Como la propiedad conservativa. Entonces, eso es lo que estamos utilizando, ¿no? En este concepto del rotacional. Aquí estamos. Entonces dice, la integral de línea del gradiente de f.dl alrededor de cualquier trayectoria cerrada es 0.
Pero dice, muchas funciones vectoriales no tienen esa propiedad conservativa, porque aquí estamos hablando de un campo escalar. Si hacemos el gradiente de un campo vectorial, dice, muchas funciones vectoriales no tienen esa propiedad conservativa. Un ejemplo es el campo magnético B, que obedece a la ley circuital de Ampère. ¿Ok? Entonces, uno de los ejemplos es el campo magnético B, que obedece a la ley circuital de Ampère. Entonces, obviamente, B es un campo vectorial. Si hacemos la operación de la integral de línea del gradiente de f.dl alrededor de una trayectoria cesada, no va a ser cero, dice, ¿no? No va a ser cero. Muchas funciones vectoriales no tienen esa propiedad conservativa. Un ejemplo es el campo magnético B, que obedece a la ley circuital de Ampère. ¿Ok? Bueno. Se dice que los campos no conservativos, estas que no son conservativos, poseen una circulación alrededor de trayectorias cesadas de integración. Ah, interesante, ¿no? Que dice que estos campos que no son conservativos poseen una circulación alrededor de trayectorias cesadas de integración. Siempre que se toma la integración cesada de línea de un campo alrededor de un camino cesado pequeño. Al decir camino cesado pequeño, cuando tendemos a cero, ¿no? O cuando tiende algo a cero, podemos decir que tiende a desvanecerse. ¿Ok? Entonces, siempre que se toma la integración cesada de línea de un campo alrededor de un camino cesado pequeño. ¿Ok? Y que el resultado se expresa como una relación de área. El resultado se expresa como una relación al área pequeña encesada. Esa circulación por área unitaria se expresa a través de un vector conocido como el rotacional del campo. Esa circulación, dice, esa circulación por área unitaria se expresa como un vector conocido como el rotacional del campo en la vecindad de un punto. Vamos un poco explicamos qué significa esto. ¿Ok? Entonces, utilizamos este ejemplo. ¿Ya? Dice en la obra, o sea, la obra de Helmholtz, referente al movimiento de vórtices de los campos de los fluidos, condujo a los postulados matemáticos de Maxwell relativos a los conceptos de Faraday, de los conceptos eléctricos inducidos por campos magnéticos variables en el tiempo. Se establece una conexión entre el rotacional y los fenómenos de los fluidos, suponiendo que una pequeña rueda de paletas está sumergida en una corriente de agua, con su campo de velocidades presentado por el mapeo de flujo de la figura 2.6. Entonces, ¿qué nos ha querido decir? Dice que toda una teoría o la obra de Helmholtz, que era una teoría aplicada a fluidos, que ha hecho Maxwell, los ha comparado que ese fenómeno podría sustentarse sus ecuaciones. Entonces de ahí saca, ¿no? De ahí saca que estos postulados matemáticos de la obra de Helmholtz, aplicado a fluidos, condujo a los postulados matemáticos de Maxwell relativos a los conceptos de Faraday, de los conceptos eléctricos inducidos por campos magnéticos variables en el tiempo. Se establece una conexión entre el rotacional y el fenómeno de los fluidos. Hace una comparación, ¿no? Entonces, suponiendo que una pequeña rueda de paletas está sumergida en una corriente de agua.
con un campo de velocidades representado por el mapeo de flujo de 2,6. Entonces un poco nos contextualizamos en esto, ¿no? Esta obra de Helmholtz que se utilizaba mucho en el tema de fluidos. ¿Qué dice? Si yo tengo un campo vectorial, ¿de qué campo vectorial estamos hablando? De un campo vectorial de velocidades, en el mapeo de flujo de velocidades de una corriente de agua en el lecho de un río, ¿no? Entonces, si se fijan, la velocidad en la parte superficial va a ser mayor. A medida que va introduciéndose al fondo, esa velocidad va a disminuir, ¿no es cierto? Y en el lecho del río será cero, ¿no? Entonces va a haber un campo vectorial de velocidades. ¿Ok? Ahora, ¿qué dice? Si yo tengo este campo de velocidades y pongo una ruedita de este tipo en este sentido, ¿qué va a pasar con la ruedita de paletitas? ¿Qué creen que va a pasar, muchachos? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen, muchachos? Están muy calladitos, ¿ah? ¿Qué creen que va a pasar? Obviamente, si el campo vectorial de velocidades, si la magnitud arriba en la superficie del río es mucho mayor que en el fondo, entonces esta ruedita de paletas va a girar, ¿ok? ¿Por qué? Porque simplemente en esta parte la velocidad tiene otra magnitud y aquí abajo tiene otra magnitud. Hay una diferencia y esa diferencia hace que la ruedita de paletas gire, ¿no? Que la ruedita de paletas gire, ¿ok? Entonces la rueda está orientada como en A en la figura. Entonces está orientada como en A en la figura. El efecto del fluido, cuya velocidad es mayor en un lado que en el otro, bueno, va a hacer que la ruedita gire, ¿no? En sentido de las manecillas del reloj, en este caso. Porque el campo vectorial de velocidades es de esta manera. Entonces, cuando ponemos esta paletita de ruedas, es que va a girar en sentido de las manecillas del reloj. ¿Ok? En este ejemplo se dice que el campo de velocidades B tiene un rotacional. Vale decir, este campo de velocidades tiene un rotacional vectorial. Interesante, ¿no? Entonces, este campo de velocidades tiene, dice, un rotacional. En este ejemplo se dice que el campo de velocidades tiene un rotacional vectorial dirigido entrando al papel a lo largo del eje de la rueda. Entonces, un rotacional entrando hacia el papel, como en lo que les estoy mostrando, ¿no? Entrando al papel en el eje de la rueda. ¿Estamos? Y su sentido está determinado por el pulgar de la mano derecha si los dedos apuntan en la dirección de la rotación. Si aplicamos la regla de la mano derecha, lo que hacemos es los dedos hacemos girar en la dirección donde gira, ¿no? La ruedita de paletas, y el índice, mejor dicho, el pulgar, me indica la dirección de ese campo vectorial o de esa rotacional, ¿ok? De ese vector rotacional.
Entonces volvemos a reiterar. En este ejemplo se dice que el campo de velocidades B tiene un rotacional vectorial dirigido, entrando al papel a lo largo del eje de la rueda. Y su sentido está determinado por el pulgar de la mano derecha. Hemos hagado en qué sentido está girando, pongo los dedos, hago girar, y mi pulgar me va a indicar la dirección de ese vector rotacional. ¿Ok? Perfecto, muchachos. Entonces, en forma similar o semejante, al rotar físicamente el eje de la rueda en sentido perpendicular como en B de la figura, proporciona una manera de determinar la componente X del vector rotacional de B, simbolizado por rotacional de B en la dirección de X. Entonces, ¿qué quiere decir? Si yo tengo el rotacional en esta dirección de X y pongo la ruedita de paletas en esta dirección, entonces podré obtener el rotacional en esa dirección de X, ¿no? Pero en este caso, si pongo B en esta dirección, no va a girar nada, no va a tener rotacional. ¿Ok? Entonces es lo que dice aquí, ¿no? Entonces, como el rotacional de B es un vector, al ser vector, por lo general tiene las tres componentes, ¿no? En este caso podemos decir las componentes rectangulares. En el eje AX va a ser rotacional de B, de X, más en el eje AY, rotacional de B, de Y, más la dirección AZ, rotacional de B, en la dirección de Z. ¿Ok? Entonces dice que estos campos no conservativos tienen un rotacional. Entonces, ese rotacional se expresa a través de un vector rotacional. Y este vector rotacional, como su nombre dice, es un vector. Al ser un vector, obviamente tiene componentes, por lo general, en los diferentes ejes, ¿no? Si hablamos en términos de rectangulares, vamos a tener X, Y y Z, ¿no? ¿Ok? Entonces, por lo común, dice el rotacional de un campo vectorial F, en general, ¿no es cierto? En general, por lo común, el rotacional de un campo vectorial F, indicado como rotacional de F, se expresa como la suma vectorial de sus componentes ortogonales. Entonces, por lo general, vamos a expresar el rotacional de F como un vector en los tres componentes. A1 rotacional de F de la componente 1 más A2 rotacional de F componente 2 en la componente A3 el rotacional de F en la dirección, en el eje 3. ¿Ok? Entonces, de esta manera se puede expresar el rotacional de F, que evidentemente es un vector. Entonces, cada componente se define como una integral de línea. Entonces, cada uno independientemente se define como una integral de línea alrededor de una línea cesada, ¿no? Y que tiende a encogerse en base a una área unitaria, con la componente A1 definida como. Entonces, cada componente podemos definir cuál es el concepto. En este caso, el concepto, por ejemplo, podemos sacar la componente A1 rotacional de F, que va a ser igual, el A1, la dirección se mantiene, y el rotacional se había definido como el límite cuando delta S tiende a 0, ¿de qué? De las
del flujo en una línea cesada sobre delta S. Y esta delta S obviamente está limitado por este camino cesado, ¿no? ¿Ok? Esa delta S está limitado por ese camino cesado. Si yo defino para la componente A1 del rotacional de esta manera, para la 2 lo mismo puedo hacer, para el 3 lo mismo, ¿no? ¿Ok? Son los 3 vectores en las 3 componentes. Entonces el rotacional de F va a tener la componente A1 y la expresión A2 y la expresión A3 y la expresión. ¿Ok? Entonces un poco aquí simbolizando, ¿no? ¿Cómo es ese vector rotacional? Entonces aquí habíamos dicho, por ejemplo, es como la ruedita de paletas, la parte periférica, obviamente va a tener una superficie, ¿no? Va a tener una superficie. ¿Ok? Entonces, esa ruedita va a estar girando en la dirección del sentido de integración, que aquí vemos el sentido de DL, ¿no? De DL. ¿Cuál va a tener la dirección del rotacional? Dice que tenemos que hacer la regla de la mano derecha. En la dirección de DL tenemos que hacer girar los dedos y el pulgar me tendrá que dar la magnitud y la dirección del vector rotacional de la componente A1. Entonces, para todos los componentes la misma historia, ¿no? ¿Ok? Bueno. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta hasta aquí, muchachos. Bueno, hasta aquí yo quiero dejar para que no nos compliquemos. Lo que quiero es que quede bien clarito hasta aquí. ¿Ok? De ahí vamos a hacer una deducción de esa forma y vamos a llegar a unos resultados. Pero previamente es que tiene que quedar claro este concepto, ¿no? Del rotacional de un campo vectorial. ¿Ok? Un poco vuelvo a reiterar. Partimos de la propiedad del gradiente de la función escalar, ¿no es cierto? Habíamos dicho que hay una propiedad importante en la teoría de campos, que la integral de línea del gradiente de f.dl alrededor de una trayectoria cesada siempre era igual a 0. Pero dice, en los campos vectoriales, aquí hemos dicho que en los campos escalares, ¿no? Pero dice, muchas funciones vectoriales no tienen esa propiedad conservativa. No son iguales a 0. ¿Ok? Un ejemplo, por ejemplo, es el campo magnético B que obedece a la ley circuital de Ampère. Se dice que los campos no conservativos poseen una circulación alrededor de las trayectorias cesadas de integración. Siempre que se tome la integración cesada de línea de un campo alrededor de un camino cesado pequeño, y que el resultado se expresa como una relación del área pequeña en cesada. De alguna manera estamos haciendo al circular, estamos cesando una área, ¿no? Una área pequeña en cesada. Entonces, esa circulación por área unitaria se expresa a través de un vector conocido como el rotacional del campo en la vecindad de un punto. ¿Ok? Bueno, entonces ese es el concepto. Entonces dice que muchas funciones vectoriales no tienen esa propiedad conservativa, por lo tanto, dice, estos campos no conservativos poseen circulación. ¿Ok? Entonces,
un poco viendo los conceptos de circulación se han ido viendo esta teoría de la obra de Hermohol, ¿no? Que estabas explicando algunas teorías o aplicaciones en la teoría del fluidos. Pero sin embargo, Maxwell ha sido tan curioso y empezó a analizar ese efecto. Y dijo, y esta aplicación también yo lo puedo dar. O yo lo puedo aplicar en mis ecuaciones de Maxwell. Y eso básicamente ha sido, ¿no? Entonces, lo que ha comparado es como la ruedita de paletas, cuando en un río las velocidades arriba son chicas, mejor dicho, arriba son mayores que abajo, por ese efecto del campo vectorial, esta paletita de ruedas va a ir girando, ¿no? Va a ir girando, ¿ok? Ahora, si ponemos en la dirección B, obviamente va a tener otra, podemos sacar de esa manera en la componente mejor dicho, la otra componente, ¿no? En este caso hemos sacado, por ejemplo, en la dirección Z entrante hacia el papel, dice, ¿no? En este caso no va a haber rotacional porque como el campo no está en el sentido transversal de esta ruedita de paletas, entonces no va a girar. Por lo tanto, el rotacional en ese eje va a ser 0. ¿Ok? Entonces, eso es la comparación que hace con el rotacional. ¿Ok? Entonces, obviamente, el rotacional es un vector. Es un vector. Al ser un vector, volvemos a reiterar, el rotacional de B, al ser un vector, va a tener los tres componentes. ¿Ok? Y un poco más orientado en términos generales, va a ser rotacional de F en la componente A1, rotacional de F de la componente 1, A2, rotacional de F, más el eje A3, rotacional de F. ¿Ok? Entonces, obviamente cada uno de estos deberían haber sido definidos, ¿no? Deberían haber sido definidos. Entonces, cada componente se define como una integral de línea, alrededor de una línea cerrada que tiende a encogerse en base a una área unitaria. ¿Ok? Entonces, el concepto en el fondo es esto. El concepto en el fondo es esto. Y esto se puede hacer para las tres componentes y listo. Y listo. ¿Ok? Bueno, muchachos, hasta aquí quedamos y la próxima clase vamos a un poquito profundizar, volver a explicar, porque el tema del rotacional es muy importante en todo lo que es la parte de la teoría electromagnética. Ok, muchachos, dicho eso, yo creo que terminamos aquí y nos vemos la próxima clase. Perfecto, muchachos. ¿Hay alguna duda? Todos han dormido.